Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por El Heraldo Radio. México cayó en el índice de democracia de la revista The Economist. Lo calificó ya dentro de la categoría de regímenes híbridos, abajo de el escalafón en el que estaba anteriormente de regímenes autoritarios. Alfonso Zárate, analista político y presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, está en la línea telefónica. Alfonso Zárate, ¿cómo estás? Hola Sergio, Lupita, buenos días. Buenos días. Alfonso, cuéntanos, ¿cómo ves esta decisión de la revista The Economist o de sus especialistas de bajar la calificación de las instituciones democráticas de México? A mí me gustaría decir en primer lugar que el estudio de The Economist, denominado Índice de la Democracia, es un estudio que comprende a 165 países y que evalúa 5 categorías. 1, la calidad de los procesos electorales y del pluralismo. 2, el funcionamiento del gobierno. 3, la participación política. 4, la cultura política. Y 5, las libertades civiles. Y de acuerdo con esta metodología, a partir del desempeño de estas 5 categorías, van ubicando al país en uno de 4 tipos de régimen. El primer tipo es el de una democracia plena, el segundo es el de una democracia imperfecta, sigue un régimen híbrido y finalmente un régimen autoritario. Y bueno, como lo mencionaba su reporte para 2021, México, igual que Paraguay y que Ecuador, perdieron el estatus que tenían anteriormente de democracias imperfectas para pasar a de regímenes híbridos. ¿Cómo sustenta The Economist esta nueva categoría para México? Bueno, dicen que en el caso de México son importantes a considerar los intentos del presidente López Obrador de concentrar el poder, de reformar el sistema electoral para imponer uno a modo, sus ataques a los periodistas, la violencia de los cárteles y el creciente deterioro de la democracia en la medida en que se acerca el año 2024 de relevo. Lo que observa The Economist coincide con lo que otros estudiosos han venido señalando. Yo mismo, en mi libro de El país de un solo hombre, advierto esta compulsión del presidente por hacerse de todo el poder, la demolición de instituciones, sus intentos por nulificar o desaparecer cualquier instancia pública o privada que represente un contrapeso a su poder. Es un presidente que le tiene fobia a los órganos autónomos. Y esto no quiere decir que neguemos el origen democrático del gobierno de López Obrador. Creo que eso está fuera de toda duda. Sin embargo, incluso antes de tomar posesión, empezó a mostrar un comportamiento autocrático. Un ejemplo relevante fue esa supuesta encuesta que le sirvió para justificar la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y aunque al día siguiente, no recuerdo bien, él mismo advirtió que la verdadera razón de ese manotazo era mostrar quién manda aquí. Y desde luego, otro punto que acentúa esta concentración del poder deriva de los resultados de las urnas, también de las elecciones generales, que hicieron que el partido Morena y sus aliados tuvieran una mayoría en las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Y además esta decisión de esa mayoría de asumir una actitud servil, una actitud que ha convertido al Poder Legislativo en una especie de oficialía de partes para recibir y aprobar sin quitarle una coma las iniciativas del presidente. Así que yo creo que la calificación de The Economist es una calificación que responde a lo que estamos percibiendo día con día. Hay que recordar los intentos del presidente de gobernar al margen de la Constitución, por ejemplo, aquel memorándum que le envió a los secretarios de Hacienda, de Educación, de Gobernación, ordenándoles que desecharan la reforma educativa, que en aquel momento era un mandato constitucional. O otro ejemplo, el célebre artículo 13 transitorio de la reforma judicial,
que pretendía extender el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo, Sergio, Lupita, que lo que hemos visto, no solamente en este ámbito, por ejemplo, ese intento de lastimar a las instituciones de educación pública, a la Universidad Nacional Autónoma de México o al CIDE, que parece expresar una idea de convertir a las instituciones de educación pública superior en escuelas formadoras de cuadros para la 4T. Así o sea que este lugar que se ha ganado México, que dice The Economist, no es de gratis. Hay algunos, Alfonso, que se han tratado de voltear esta información y dicen que The Economist reconoce el daño que han hecho a la democracia los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y le responden a estas personas, a ver, no, lo que dice The Economist es que lo que está debilitando la democracia mexicana es, como tú lo acabas de señalar, Alfonso, la concentración del poder en el Ejecutivo. Sí, Lupita, y además yo creo que es algo que se ha ido acentuando. Es decir, yo creo que en la medida en que va logrando intimidar, secuestrar o incluso eliminar a los organismos que podrían constituir un contrapeso, ha sido mucho más evidente, digamos, esta pulsión autoritaria, y creo que también a esa condición le ayuda la mediocridad y la cobardía de las oposiciones partidistas, y diría también de algunos organismos de la sociedad civil. En estos días, por ejemplo, se va a decidir el relevo en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y se perfila la elección de Francisco Cervantes, el expresidente de Concamín, un personaje gris, sumiso, que pondría al CCE al servicio de la 4T. Si eligen a Cervantes como presidente del CCC, lo que prevalecerá será la defensa y la preservación de los enormes intereses económicos de los empresarios más poderosos del país, a quienes parecería que poco les importa la defensa de los intereses legítimos del sector productivo, el interés del país. Pues Alfonso, un gusto como siempre poder saludarte. Gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Un abrazo con mucho afecto a los dos. Gracias, igualmente. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.